Buenas noches, don Mario. Buenas noches, bienvenidos. Hola, don Mario, buenas Juan noches. Carlos, Ronald, adelante. Vamos a empezar en unos minutos. Okay. Klaus. Ya terminó la clase. Pregunta. Por empezar estamos. Muy bien, gracias.
Muy bien, muy buenas noches a todos. Vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Rafael, Ruega por nosotros. San Gabriel, Ruega por San nosotros. Pablo. Ruega por nosotros. Muy bien. Hoy vamos a hablar de la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Ese es nuestro tema de clase y procuraré ir desarrollándolo en 4 puntos. ¿Y cuáles son estos 4 puntos? Bueno, el autor de este estudio es el profesor Miguel de Salis. Lo van a encontrar en internet. Los 4 puntos que voy a explicar. Primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Segundo, el envío del Espíritu Santo. Tercero, su acción en la iglesia. Y bueno, finalmente les ofreceré una bibliografía básica. Bien, entonces empecemos por el primero. El Espíritu Santo en la Sagrada Escritura recibe nombres distintos. Nos referimos a él con la denominación don, la denominación Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad. Todos estos son distintos nombres que se dan al Espíritu Santo. Voy a quitar ahora ya está. Bien, entonces se le llama también Paráclito, palabra que viene del griego y que quiere decir consolador, abogado, particularmente abogado. Otro Paráclito, dice Jesús en el Evangelio, que nos enviará, es decir, que además de él, el Espíritu Santo es ese otro abogado. Bien, en Gálatas 4:6 se dice que el Espíritu Santo nos ha sido derramado en nuestros corazones. Esta es una de las introducciones que se usan al rezar el Padre Nuestro, justamente para que entendamos que ese don, ser hijos, es un don que nos llega a través del Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo. Pero entonces el Espíritu Santo viene a quedarse para siempre con nosotros. Y todos los dones que cada persona trae, todas las gracias que él distribuye en la iglesia, todas proceden de él. La mayor parte de las gracias, pues la mayor de todas estas gracias es justamente la vida eterna, para que podamos gozar juntamente con la Trinidad en el cielo. Y finalmente hay que decir que el Padre y el Hijo nos donan al Espíritu Santo para que en el Espíritu Santo tengamos acceso al Padre por el Hijo. Bien, ¿por qué en el credo llamamos al Espíritu Santo Señor? Le llamamos dador de vida. Bien, entonces los diversos nombres. Decimos que es Señor y que es Espíritu de Dios, porque estos nombres ejerce el mismo señorío del Padre, el mismo señorío del Hijo, por tanto es igualmente coeterno con el Padre y con el Hijo. Y decimos que es el Espíritu de Dios, por tanto es el Espíritu de el amor que el Padre tiene al Hijo y que el Hijo tiene al Padre. Y decimos que es Espíritu de verdad, porque todo lo que Cristo enseñó nos lo recuerda el Espíritu Santo. Es decir, Cristo nos ha dado un montón de revelaciones. El Espíritu Santo las trae a nuestra memoria, guía a la iglesia, mantiene en la verdad a la iglesia. De ahí que no podemos imaginar que el Espíritu Santo se aparte de la iglesia, porque eso no ocurrirá nunca. Yo me quedaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo es otro Paráclito, nos está diciendo otro consolador distinto de él, otro abogado. Es una promesa.
Porque Cristo es el primer paráclito, el primer consolador, el primer abogado. Bien, que tenemos junto al Padre. Pero no es un paráclito distinto, sino que es enviado por el Padre y el Hijo. Con esto se nos dice que hay una continuidad, una comunión entre Cristo y el Espíritu. Porque ya les he explicado en otra ocasión que el Padre que el Hijo y el Espíritu Santo tienen una misión conjunta. Por tanto, desde el momento en que Cristo se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo. Y a lo largo de toda la vida de Cristo, desde la encarnación hasta Pentecostés, el Espíritu Santo acompaña en la misión a Jesucristo. Cuando hablamos de que Cristo es el ungido del Padre, estamos diciendo que está lleno del Espíritu Santo. Bueno, el dador de vida, le llamamos en el credo, le llaman los padres de la iglesia. ¿Y a qué se referían cuando le llaman así, dador de vida? Porque pues la vida divina que tenemos nosotros es don que Dios nos hace a través del santificador que es el Espíritu Santo. Bien, entonces decimos en el credo que recibe la misma adoración que el Padre y que el Hijo. ¿Por qué? Pues porque Él es igualmente Dios, una de las tres divinas personas del único Dios verdadero. Bien, entonces decimos que habló por los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Son todos aquellos que hablaron en nombre de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Entonces, ellos profetizan, anuncian unas verdades que el Espíritu Santo les mueve a anunciar. La obra que el Espíritu Santo va haciendo es revelar en las profecías del Antiguo Testamento, y esta obra comienza y encuentra plenitud en el misterio de Jesucristo, porque el misterio de Jesucristo es la palabra definitiva del Padre. Dios ya no hablará más después de la última palabra, que es Jesucristo. Puede haber revelaciones privadas, sí, pero la revelación necesaria para todos, la revelación pública de la iglesia, se cierra con la muerte del último de los apóstoles. Por eso se considera que con la muerte de San Juan se cierra el depósito divino de la revelación. Esto significa que las revelaciones privadas son revelaciones que Dios ha querido hacer a personas determinadas para recordar aspectos de lo que ya estaba revelado por el mismo Jesucristo y llevado a plenitud. Bien, entonces los símbolos que usamos para representar al Espíritu Santo, ¿cuáles son? Usamos el agua viva. La Sagrada Escritura justamente utiliza este símbolo, este signo, esta expresión, ¿verdad? Del seno de aquel que cree en mí brotarán torrentes de agua viva que saltan hasta la vida eterna. Esto es lo que las palabras de Jesús que el sacerdote lee antes de bendecir el agua. Bien, entonces resulta que del corazón traspasado de Cristo brota esa agua viva, la única que puede saciar la sed de Dios que tenemos los bautizados. Y cuando se nos unge con el óleo, se nos unge como un signo del Espíritu Santo, es decir, que el aceite perfumado que se utiliza en la confirmación nos está recordando el perfume de Cristo. La obra de Cristo es una obra conjunta con la del Espíritu Santo. El perfume, el buen olor de Cristo del que habla San Pablo. Se utiliza también el fuego que todo lo que toca lo cambia, lo transforma, lo enciende. Se utiliza el fuego para hacernos comprender que el Espíritu Santo nos quema por dentro, ¿verdad? Tenemos ardor en el sentido de arder
en ansias del encuentro con Dios, en ansias de comunicar su fuego a todas las personas. Se utiliza la nube oscura y luminosa en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios se hace presente entre su pueblo, guiándolo a través del desierto, en una nube oscura durante el día y luminosa durante la noche, y ahí se revela la gloria divina. Cuando Jesús se transfigura en el monte, aparece una nube que los envuelve a todos, representa al Espíritu Santo. La imposición de las manos es un gesto que hace el sacerdote por el cual se nos entrega al Espíritu Santo. Por eso ese gesto es potestativo del sacerdote. En el bautismo de Cristo aparece la paloma que baja sobre él en su bautismo y permanece en él para simbolizar al Espíritu Santo. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando fue el diluvio universal, la paloma que suelta Noé para ver si ya bajaron las aguas, regresa con un ramo de olivo en el pico, signo de la paz de Dios. Y por eso desde entonces se utiliza el ramo de olivo para significar la paz. Bueno. Hablemos, el segundo punto es el envío del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos que coopera con el Padre y con el Hijo desde que comienza la obra de nuestra salvación hasta que se consuma. Entonces estamos ya en el final de los tiempos, desde hace 2000 años. El final de los tiempos fue inaugurado con la encarnación. Y por tanto, ya ahora en el final de los tiempos, el Espíritu Santo nos fue dado. Y el Espíritu Santo es acogido como persona en Pentecostés. Bien, entonces, no sé si leen el texto que está escrito en celeste. Si no lo leen, me dicen y le cambio el color. ¿Verdad? Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, dice el credo. Tomó carne en las entrañas de la Virgen María. Esto nos hace comprender que la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo son conjuntas, son simultáneas. Y cuando afirmamos que el Mesías que Jesucristo es el Mesías desde el inicio de su humanidad, el texto se apoya en Lucas 1:35, estamos afirmando que, claro, está ungido desde las entrañas de su madre. Entonces Jesucristo revela al Espíritu Santo con su enseñanza. Cuando Jesucristo manda al Espíritu Santo, se cumple la promesa que se hizo a los patriarcas. Vamos al texto de Lucas 4:18. Vamos a leer ese texto ahora mismo aquí juntos. Y en ese texto que les voy a compartir, tomado de la Biblia, Lucas, es el tercero de los evangelios. Vamos al capítulo 4, versículo 18. Ok. Entonces, Jesús está en la sinagoga de su pueblo. Es un sábado. Él se pone de pie para hacer la lectura en la sinagoga de Nazaret. Le entregan el rollo del libro del profeta Isaías y busca el pasaje del capítulo 61 que dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y cuando Jesús se sienta, después de haber leído este texto en su propio pueblo, dice, Lucas dice, toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y la homilía de Jesús dice así, la homilía de Jesús es una línea. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Por tanto, Jesús está diciendo que ese anuncio de que sobre el Mesías iba a descender
El Espíritu del Señor, que está escrito en el profeta Isaías, en el capítulo 61, se cumple en su persona. Isaías, en el capítulo 11, versículo 1, anuncia que sobre el Señor, que reposará sobre el Mesías el Espíritu del Señor. Y a continuación enuncia los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Qué hace Jesucristo? Lo comunica a la iglesia que nace. En primer lugar, lo hace con los apóstoles cuando resucita y les va a conferir el poder de perdonar los pecados. ¿Qué hace? Sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. Todos los pecados que perdonen en la tierra, todos quedarán perdonados en el cielo. Pero posteriormente, en Pentecostés, el Espíritu es enviado a los apóstoles que están con María la Virgen. Y entonces, ahí está el cuerpo místico de Cristo, ahí está la iglesia naciente, y el Espíritu Santo vivifica a partir de entonces, a partir de Pentecostés, vivifica la iglesia. Es el alma de la iglesia. Así como el alma vivifica el cuerpo, el Espíritu Santo vivifica la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Y la guía con sus dones y con su presencia. El Espíritu Santo está en la iglesia como ha estado en el Verbo encarnado. Y si Jesucristo, el Verbo encarnado, es la cabeza de la iglesia, está en la cabeza y está en el cuerpo. Por tanto, está en los miembros. Y por eso afirmamos que la iglesia es templo del Espíritu Santo. Bien, decimos que descendió sobre los apóstoles y los primeros discípulos el día de Pentecostés. Ahí hubo signos externos, ahí hubo un gran viento que sopló en toda la casa. Ahí vimos lenguas de fuego depositadas sobre la cabeza de los apóstoles. En todos estos signos externos ponen en evidencia la vivificación de la iglesia fundada por Cristo. Entonces, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se convierte en la misión de la iglesia. La única misión que tiene la iglesia es la de Cristo. Y la iglesia ha sido enviada para anunciar el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad, para difundir este misterio. Una vez que el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, el mundo ha entrado ya en los últimos tiempos. Estamos en el tiempo que se llama el tiempo de la iglesia. El Espíritu Santo es alma de la iglesia. La animación de la iglesia por el Espíritu Santo es lo que nos garantiza que la iglesia profundiza en el tesoro del depósito que Cristo le entregó, conserva vivo ese tesoro, no pierde nada de ese tesoro. Todo lo que Cristo dijo y enseñó mientras vivió en la tierra hasta su ascensión es profundizado, conservado, siempre vivo, transmitido sin pérdida a todas las generaciones por la iglesia. Bueno, entonces resulta que además, por la celebración y la administración de los sacramentos, el Espíritu Santo se encarga de santificar la iglesia y a los fieles, y hace que la iglesia continúe llevando las almas a Dios. De modo que todos somos santificados en los sacramentos. Uno de los padres de la iglesia dice que en cada misa somos cristificados por el Espíritu Santo. Bien, entonces desde el principio hasta el final de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Unirnos a Cristo en la fe. ¿Para qué? Como dice San Pablo en Romanos 8:15, podamos, como hijos adoptivos, llamar Padre a Dios. Pero el Espíritu Santo es invisible. ¿Y cómo lo conocemos? Por su acción, porque su acción es visible. Cuando el Espíritu Santo revela al Verbo,
cuando el Espíritu Santo obra en la iglesia, reconocemos al Espíritu Santo. Ya sabemos que en los cónclaves el Espíritu Santo es el que pone al candidato y que por mucho que hagan cálculos los vaticanistas, pues quien pone al Espíritu Santo no son ellos. Ellos ponen listas de papables según su propia visión terrena, pero quien elige al sucesor de Pedro es el Espíritu Santo. Bien, entonces lo vemos actuar en la iglesia a lo largo de los siglos. Por eso la iglesia sigue viva. Si no, se habría deshecho hace muchísimos siglos. Bien, hablemos de la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Actúa siempre con Cristo, desde Cristo, y confirma a cada cristiano con Cristo. Primer dato. Segundo dato, su acción se realiza en la iglesia por medio de los sacramentos. Vamos a ver esto con más detenimiento. ¿Qué pasa con los 7 sacramentos? Cristo comunica su espíritu a los miembros de su cuerpo. Y a cada uno nos ofrece la gracia. Y con la gracia podemos dar frutos de vida nueva, los que el Espíritu Santo quiere. Entonces a unos los quiere a una gran mayoría en el matrimonio, a otros nos quiere en el sacerdocio, a todos nos bautiza, a todos se nos confiere la confirmación y la unción de los enfermos, el que lo quiera, a todos se nos ofrece la Eucaristía. Por tanto, pues los 7 sacramentos son distribuidos por Cristo, que comunica su espíritu a los miembros de su cuerpo en los sacramentos. Pero además hay unos dones especiales del Espíritu Santo que algunos cristianos reciben para el bien de toda la iglesia. Y resulta que Jesús, hablando de esos dones, recuerda a todos los cristianos eso que en Juan 14:25 Jesús ha revelado. Que ustedes ven cómo cuando el Evangelio de San Juan, ahora voy a abrir el Evangelio de San Juan y vamos al capítulo 14 y vamos a ver lo que ahí Jesús dice en el versículo 25. Dice así: el que no me ama no guarda mis palabras. Antes ha dicho: el que me ama guardará mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos morada en él. Ahí donde hay una persona están las otras dos. En cambio, en el que no le ama, entonces dice: no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Bueno, entonces está claro que Cristo y el Espíritu Santo, dice San Ireneo de León, son las 2 manos de Dios. Las 2 misiones de donde ha salido la iglesia son la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Entonces los carismas los distribuye el Espíritu Santo, a veces a cristianos en particular. Por ejemplo, el Papa, el Obispo, ¿verdad? Tienen unos carismas propios, pero otras veces los da a instituciones. Mario no cambió la diapositiva. ¿Perdón? No cambió la diapositiva, hizo el cambio, pero regresó. Regresé precisamente para explicar que los carismas los puede dar corporativamente o los puede dar individualmente. Muy bien. Entonces, ya dije que el Espíritu Santo edifica a la iglesia, anima a la iglesia, santifica a la iglesia. Entonces, no olvidemos que Él es el amor del Padre y del Hijo, que es el santificador. Entonces, como amor, ¿qué hace? Devolvernos, cuando lo hemos perdido, la semejanza divina. La habíamos perdido por el pecado y una vez que arrepentidos pedimos perdón, se nos entrega la semejanza.
La imagen no se pierde nunca. La semejanza se pierde por el pecado mortal y se recupera por la confesión. Bueno, para que volvamos a vivir la vida de la Santísima Trinidad. ¿A qué son enviados los apóstoles? A dar testimonio de la verdad de Cristo. Pero el Espíritu Santo, según explica San Pablo, organiza a los apóstoles en funciones diversas. Y de todos se espera que demos el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, San Pablo habla de cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Entonces voy a leerles ese texto porque me parece de muchísimo interés para que ustedes lo tengan presente, lo mediten. Capítulo 5 es el penúltimo capítulo de la carta de San Pablo a los Gálatas. Y ahí dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Menciona 9 frutos del Espíritu Santo. En contraposición a los frutos de la carne, y dice que los frutos de la carne son la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, las enemistades, la discordia, la envidia, la cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Es decir, que en los versículos 19 al 21 del capítulo 5 de Gálatas habla de los frutos de la carne y en contraposición a ellos habla en el capítulo 5, versículo 22 de los 9 frutos del Espíritu. Cuando afirmamos creo en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia, ¿qué estamos afirmando? Afirmamos, primero, que creemos en el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. La santifica, la edifica según la medida de Cristo y la anima a realizar la misión que Cristo le confió. Entonces, cuando decimos creo en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica, ¿qué es lo que se dice en latín? Et in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Por tanto, el acto de fe no está dirigido hacia la iglesia, está dirigido hacia Dios y la iglesia es obra de Dios. Entonces el acto de fe se dirige a Dios y no a las obras de Dios. La iglesia es una obra de Dios. Y en el credo afirmamos creer que ella es una obra de Dios. Por tanto, se dirige a Dios. Creo que la iglesia es una obra de Dios. Bueno. Como el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, realiza dentro de la iglesia las funciones que el alma realiza en el cuerpo. Háblenle a un muerto, ya no contesta porque ya su alma ya se apartó de su cuerpo. Nos empuja a la misión y por eso nos despierta en el apostolado y nos está animando constantemente para que demos a los demás el testimonio de Cristo. Y nos unifica, por tanto, las divisiones no son propias del Espíritu Santo. Las divisiones son propias del demonio. Ahora, ¿cuál es la relación del Espíritu Santo con la iglesia? No es igual, exactamente igual a la que existe entre el alma y el cuerpo humano, porque alma y cuerpo forman una persona. Entonces, nosotros no decimos que la iglesia es la personificación del Espíritu, tampoco decimos que la iglesia es una encarnación del Espíritu Santo, no. Decimos que es el alma de la iglesia, pero no estamos diciendo que la iglesia es el Espíritu Santo, no. Importante entender esto para no llamarnos a confusión. Entonces, ¿en qué se concreta la acción del Espíritu Santo en la iglesia? Bueno, influye en todos los cristianos, actúa en los sacramentos, pero además nos hace crecer en Cristo hasta que todos consigamos lo que San Pablo llama
la edad perfecta según Cristo, la estatura del hombre perfecto. Por eso he puesto esta ilustración en la diapositiva para comprender que nos hace crecer en Cristo. Por tanto, Él es el Espíritu, es el Maestro interior que habla en nuestro corazón y nos va descubriendo poco a poco los misterios de Dios. Nos hace discernir lo que es agradable a Dios de lo que no lo es. Lo que es divina y amorosa voluntad de Dios para cada uno de lo que no lo es. Nos enseña a dirigirnos a Dios como a Padre, a hablar con nuestro Padre y a evaluar todo con el sentido de la fe. Por tanto, la iglesia solo se entiende desde la fe. No se entiende la iglesia y la acción de la iglesia si no tenemos visión sobrenatural. Entonces, el don del Espíritu Santo nos ayuda a percibir las cosas desde la fe. A todos nos hace crecer en Cristo. Bien, los acontecimientos desde la fe, las personas desde la fe, los movimientos interiores del alma desde la fe. Y todo lo valoramos según que nos acerquen o nos aparten de Dios. Y nos hace descubrir cómo todo lo que sucede lo podemos orientar a la plenitud, porque todos están llamados a la plenitud. Y pues a lo que a nosotros nos toca es ayudar a los demás para que entre todos colaboremos en la construcción del reino de Dios. Y así como en un barrio donde no hay iglesia, los vecinos se reúnen, ¿verdad? Y entre todos construyen la iglesia y aportan ladrillos, piso, electricidad, etcétera. Bueno, pues nosotros nos tenemos que ayudar a la construcción del reino de Dios en el alma de cada persona. Bien, es muy variada esta acción porque actúa en la jerarquía. La jerarquía de la iglesia está compuesta por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos. Actúa a través de los dones no sacramentales y actúa en el interior del corazón de cada cristiano. Llega hasta lo más íntimo del cuerpo eclesial, hasta donde menos imaginamos. Por la boca de los niños habla el Espíritu Santo. Exore infancium, dice la Sagrada Escritura, de los labios de los niños. Y toda esta acción del Espíritu Santo en la iglesia se dirige a unificar con Cristo a todos los hombres, a unir a la humanidad y llevar la creación hasta la plenitud a la que Dios la destinó. La creación entera ansía la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Gime con dolores de parto. Eso dice Romanos 8, 19 al 22. Por tanto, cada uno de nosotros está invitado a crecer. Ninguno está invitado a quedarse como enano. Todos estamos invitados a crecer y de nosotros depende esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Bien, entonces resulta que como la misión de la iglesia es una misión en la que está Cristo y está el Espíritu Santo, la tarea de la iglesia es prolongar la misión de Cristo y además hacer presente las dos misiones, la de Cristo y la del Espíritu Santo, que se funden, porque todo lo que hace Cristo lo hace unido al Espíritu Santo. Es una misión de sabiduría y una misión de amor. Llamamos a la iglesia templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él vive en el cuerpo de la iglesia. Él se encarga de edificar la iglesia con la caridad, con el amor, con la palabra de Dios, con los sacramentos, con las virtudes de cada persona y con las virtudes cardinales y teologales y con los carismas. Okay, esta es la bibliografía de esta clase. Como ven, está citado el Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? Y ahí hay pues más de 20 números citados, el compendio del Catecismo, la catequesis de San Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo de los meses de agosto a diciembre del año 89 y la enseñanza de Francisco en la audiencia general del 17 de marzo del 2021.
Ahora pasamos a las preguntas. Voy a quitar ya quité las diapositivas. Por tanto, si quieren preguntar algo, aquí estoy a disposición de ustedes. Sí, Klaus. Don Mario, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es importante esta enseñanza del Espíritu Santo? Porque sabemos que es la Trinidad, es el mismo Dios. Y sabemos que Él gobierna en nuestros corazones, ¿verdad? Sí. Por tal razón tenemos que ser siempre bien cautos y precavidos de andar con cuidado con un montón de cosas, por ejemplo, con lo que pasa a veces de las blasfemias que hacen en contra del Papa. No puede existir eso porque, o que hablen en contra del Papa, porque es algo que va en contra del Espíritu Santo. Sí, si así es. Entonces, Ser muy prudentes con ese tema, ¿verdad? Porque en este momento hay católicos que hablan mal del Papa. Así es. Pero no creo que no comprenden el sentido en sí del Espíritu Santo y la importancia. Sí. Lo que ocurre es que se quedan a veces atrapados en cosas que son accidentales y a partir de las cosas accidentales, pues pretenden ver toda la misión del Papa desde las cosas accidentales. Pero evidentemente el Papa es el vicario de Cristo y no deja de serlo, desde que es electo hasta la muerte. Por tanto, ahí hay unidos al Papa, ¿verdad? Sin el Papa no hacemos nada. Unidos al Papa y a los obispos en comunión con él. Esto es fundamental. Esto no se puede cambiar. Muy bien. Bueno, para servirte. Había visto otra mano levantada. Sí, Juan. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. ¿Cómo está, va un Juan? poco en el tema de va un poco en el tema de lo que hablaba ahorita Klaus. Sí. Hay un pasaje de la Biblia de San Lucas donde cabal menciona que dice: todo el que diga palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Sí. Entonces, mi pregunta es, en teoría, todos los pecados tienen un perdón si hay algún arrepentimiento. El único que no tiene es el que blasfema en contra del Espíritu Santo. ¿Eso es que lo entiendo bien o...? Ok, ¿por qué no lo tiene? Porque ir contra el Espíritu Santo es no aceptar que soy pecador y no aceptar que necesito santificación, perdón, salvación. Por tanto, ¿por qué no se pueden perdonar esos pecados? Porque el pecador no reconoce su pecado. No es porque Dios no pueda, es que ya es contra el Espíritu Santo afirmar: yo no necesito conversión, no necesito redención, no necesito confesarme. ¿Te querés confesar? No, yo no me quiero confesar porque yo no tengo nada, no tengo ningún pecado. Bueno, ¿verdad? O porque ¿cómo me voy a confesar con un hombre que es igual de pecador que yo? Ese es lo que van diciendo. Ahora, cuando se afirma eso, ¿qué se está diciendo? Se está diciendo que no creo que Jesucristo haya instituido la confesión. No creo que la confesión tenga que ver ni con Jesucristo ni con el Espíritu Santo. Y por tanto, como no creo, no voy a la confesión, ¿verdad? Y me excuso diciendo que es un pecador igual que yo. Muy bien. Por tanto, el motivo por el cual no se perdona es porque la persona no lo reconoce. El día que lo reconozca, se le perdonará. Y otra pregunta ahí rápida, hablando de los carismas, yo tengo curiosidad sobre el carisma de hablar en lenguas. Sí. Yo he oído varias personas, obviamente de los hermanos separados, que dicen que tienen amigos, conocidos, hermanas, personas que hablan en lenguas. Sí. Bien, entonces hablar de ese carisma existe, pero pensemos, ¿en qué lengua nos hace hablar el Espíritu Santo a todos los cristianos? Hay un lenguaje universal que es el lenguaje de la caridad, que es muy difícil hablarlo.
Esa es la lengua con la que nos hace hablar el Espíritu Santo. ¿Por qué a los apóstoles los hizo hablar en lenguas desconocidas que no habían estudiado? Porque era muy urgente llevar el mensaje a todos. San Pablo, cuando explica el don de lenguas en la carta a los en Corintios, en capítulo 13, dice que ya podría yo hablar todas las lenguas de los ángeles y de los hombres, pero si no tengo caridad, de nada sirve. Soy bronce que resuena y címbalo que retiñe. Ya podría yo distribuir todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo caridad, no sirve para nada. Por tanto, ¿qué está diciendo con eso San Pablo? Que el don supremo es el don de la caridad. Y esto es lo que nuestros hermanos separados y algunos católicos no atienden. Por otro lado, cuando uno enfatiza demasiado en que los sucesos extraordinarios ocasionados por el Espíritu Santo son los únicos que yo valoro, los únicos que a mí me interesan, estoy despreciando el continuo trabajo del Espíritu Santo en la vida ordinaria. De modo continuo nos está moviendo, pero si yo valoro tan desordenadamente los dones extraordinarios, eso siempre trae consigo el desprecio de la valoración de, si valoro los dones extraordinarios con tanto exceso, estoy despreciando el valor de los ordinarios. No les hago caso. Y entonces doy muchísimo crédito a lo que llaman descanso en el Espíritu Santo, muchísimo crédito al poder anunciar cosas que los demás no saben. El don de profecía es anunciar la verdad, no necesariamente es anunciar secretos. Cuando la gente dice, mira, ocurre a veces en las capillas de adoración perpetua, una señora se acerca y dice, me dijo el Señor que te dijera tal cosa. No nos conocemos, pero esa persona se siente ya anunciadora de parte de Dios de algo. Bueno, pues no parece que eso siempre sea verdad. A veces es una sugestión de aquella persona que se siente portadora, iluminada en ese momento. Que Él puede iluminar de modo extraordinario, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Y todos nos hemos dado cuenta en nuestra vida de iluminaciones extraordinarias que Dios nos concede. Muchas gracias. Bueno, para servirte, Juan. ¿Alguien más? Don Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Juan Iriarte. Sí, Juan. Disculpe, yo sé que es un tema como para hablar de a saber cuántos programas, cuántas catequesis, pero nos quiere decir, aunque sea unos granitos acerca de la presencia del Espíritu Santo en la Santísima Virgen María, sí, para la encarnación, aunque sí, yo no sé si lo ha tocado antes o lo va a tocar después, ¿verdad? Bien, Gracias, don Mario. Sí, no hay que olvidar que cuando el ángel saluda a María, le dice llena de gracia. Por tanto, ahí que está diciendo que está llena del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, María recibe nuevas efusiones del Espíritu Santo. ¿En qué momentos? Bueno, pues no podemos olvidar el momento de la visitación, el momento del nacimiento de Jesús, el momento del envío del Espíritu Santo sobre la Iglesia Universal, el día de Pentecostés, el momento de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Son nuevas efusiones, pero evidentemente ella ya es llena de gracia desde que el Espíritu Santo descendió sobre ella. ¿Ok? Gracias, don Mario. Muy Muchas bien. gracias. Bueno, muy bien. Entonces, solo pedirles, por favor, tomar nota. Se les va a recordar a través del chat el próximo viernes que la clase va a ser a las 6 de la tarde. Tengo otro compromiso a las 7 y entonces, pues, tengo que adelantar la clase a las 6 de la tarde. Les agradezco su comprensión y por favor avisen a todos los que se han quedado rezagados porque con el cambio de día, pues, hay personas que hoy no se conectaron. Muy bien, rezamos el Ave María y terminamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Rafael, Ruega por nosotros. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, Ruega por nosotros. Que Dios les bendiga, que descansen y tengan Buenas noches, don Mario. fin de Buenas semana. noches. Que Gracias, don descansen. Mario. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Luego,